Hola, mi nombre es Giovanni Ospina y te doy la bienvenida a Seguridad en 3 minutos, una dosis perfecta de información y novedades. Continuando con la segunda parte, la zona libre de combustible debe describirse en el permiso de trabajo. Se requiere un guardia contra incendios debidamente capacitado, responsable de mantener la operación de trabajo en caliente en condiciones de seguridad, asegurando el área y teniendo la autoridad para detener el trabajo si observa condiciones inseguras. Este guardia solo debe intentar extinguir un incendio que esté dentro de la capacidad del equipo de extinción disponible y debe permanecer en el área durante al menos 30 minutos después de terminado el trabajo en caliente para detectar y extinguir incendios latentes. Además, se requerirá vigilancia extra si los materiales combustibles no pueden ser observados directamente por un solo guardia contra incendio. Siempre ten presente que un guardia de incendio no reemplaza una planeación adecuada del trabajo. ¿Qué responsabilidades tiene quien realiza el trabajo en caliente? Ya sea para soldar, cortar, pulir o alguna otra tarea, el operador debe usar la ropa adecuada y los EPPs utilizando una protección adecuada para ojos y cara. Los requisitos de estos EPP varían según la tarea que se esté realizando y las disposiciones de cada empresa. Diligenciar el permiso de trabajo antes de realizar la labor, teniendo en cuenta todas las precauciones especiales y obteniendo la aprobación de la persona que autoriza el trabajo. Este permiso debe colocarse en el área de trabajo en un lugar donde quede visible para todas las personas que intervienen. Antes de comenzar, el operador debe familiarizarse con el área de trabajo y conocer la ubicación de la alarma de incendio y del extintor más cercano. Tener muy claros los procedimientos de trabajo seguro. Detener el trabajo si escucha una alarma de emergencia. Desarmar y desconectar todo el equipo. Apagar y asegurar todos los cilindros de gas si es el caso. Estar constantemente al tanto de las condiciones del área de trabajo y dentro del área de seguridad de 35 pies establecida por el permiso. Barrer y recoger materiales inflamables que puedan incendiarse y mantener el área designada ordenada. Al finalizar, ordenar el lugar de trabajo y almacenar las herramientas y equipos. Inspeccionar las zonas y áreas adyacentes para verificar que sean seguras. Y por último, notificar a la persona que autorizó el permiso de trabajo que la labor se ha completado para poder cerrar el permiso de trabajo en caliente. Como sé que te gustó, suscríbete a mi canal. Dale click a la campanita para que recibas la notificación de cada publicación semanal y sigas conociendo lo que la industria, el Internet, las marcas y yo sí queremos que sepas.